Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora, ponte cómodo porque responderé a las preguntas que has enviado y que tienen que ver con el mundo jurídico, las situaciones que pasan en tu cotidianidad, cómo resolverlas, qué hacer desde el punto de vista legal, cómo hacer un trámite o hasta qué punto es cierto algo que nos han dicho por ahí en cuanto a las formas de manejar las cosas en lo que tiene que ver con el mundo de la ley. Si es primera vez que nos sintonizas, te cuento que esto tiene una dinámica muy sencilla. Semanalmente recibimos preguntas que ustedes nos han enviado y que tienen que ver justamente con las dudas propias de su día a día. Las procesamos y las respondemos en base a cada uno de los casos en particular. Tenemos 4 intervenciones que dedicamos una a una a responder lo más suficientemente que podamos cada una de esas interrogantes, así que si nos han enviado alguna de estas preguntas, esto probablemente tenga que ver contigo. Comenzamos así. ¿Es cierto que no estoy divorciado si no llevé el escrito a la notaría? Fíjense ustedes, en materia de divorcios se habla de sentencias, no se habla de escritos. Y efectivamente, una vez que se obtiene la disolución del vínculo matrimonial, la sentencia debe ser llevada al registro principal, no a la notaría. Por esta razón, cuando recibimos la sentencia de divorcio, aunque desde el punto de vista legal ya el vínculo se encuentra disuelto, tiene que hacerse la materialización desde el punto de vista registral a través de la figura del registro público en aras de hacer lo que se conoce como la oponibilidad a terceras personas, es decir, dar un carácter de publicidad avalado por un funcionario público que corrobora que ese expediente existe en el circuito judicial, que esa sentencia fue proferida dentro del marco legal y que el vínculo se encuentra completamente disuelto. Además de ello, existe una situación bien interesante que tiene que ver justamente con los actos de disposición una vez que se desvincula desde el punto de vista jurídico una persona de otra. Si ya usted se separó, si ya usted se divorció, usted debería hacer el cambio de su estado civil, porque se supone que usted sacó su cédula de casado y ahora su estado civil no vuelve a ser el de soltero, porque ese ya lo perdió al haberse casado, pero pasa a ser el de divorciado. Cuando colocamos en el registro principal esta inserción de la sentencia, estamos indicándole al mundo que nuestro estado civil cambió y que desde el punto de vista jurídico no tenemos ningún tipo de vínculo con esa persona que en algún momento lo tuvimos. Así las cosas desde el punto de vista negocial, si quien era su esposo o su esposa hace una transacción, usted no tiene ningún tipo de responsabilidad en ella ni ningún tipo de vínculo. Por esto es necesario que se sepa que una vez que se ha obtenido la sentencia de divorcio, esta sentencia se la entregan al abogado o a las partes, si no le dieron autorización al abogado, con varias copias certificadas. Copias que deben ser llevadas no solo al registro, sino a la jefatura civil en donde se llevó a cabo la unión matrimonial. ¿Y ello con qué fin? Con el fin de que en cada acta se coloque la nota al pie o se haga la salvedad de que este vínculo ya está disuelto. El hacerlo da la garantía desde el punto de vista jurídico que ya no existe justamente este nexo y le permitirá a usted hacer transacciones desde el punto de vista comercial en las que no tenga usted que presentar la autorización, la cédula y la firma de quien era su cónyuge. Recordemos que desde el punto de vista legal, cuando usted se encuentra casado y hace la compra de un apartamento o la venta de un vehículo o se incluye en una sociedad comprando acciones, todo esto implica una interferencia desde el punto de vista de lo que es el patrimonio de la comunidad conyugal. Esto afecta desde el punto de vista financiero y por esto ello debe ser autorizado por su pareja, por su cónyuge. ¿Qué ocurre?
Cuando existe la disolución del vínculo matrimonial, la sentencia que emite el tribunal, bien sea un tribunal civil o un tribunal de protección de niños y adolescentes, si hay niños producto de la unión matrimonial, esta sentencia por sí sola surte efectos entre ustedes, pero a los efectos de la oponibilidad a terceras personas debe encontrarse registrada. Por esta razón, cuando usted me pregunta si tiene el valor jurídico, si no ha sido llevada, y le aclaro la confusión, no es a la notaría, es al registro principal, debe usted saber que sí debe llevarla, debe formalizar el cambio, el traslado de esa figura jurídica del Estado civil en virtud de esta sentencia. Hay personas que creen que no tiene entonces validez la sentencia si no ha sido registrada, y esto no es así. Está emitida por un funcionario investido de autoridad, está emitida por un funcionario público que llevó justamente todas y cada una de las actuaciones tendentes a determinar que todo se encontraba dentro de los parámetros legales. Pero esta sentencia surte efectos entre las personas que formaban parte del vínculo matrimonial, puede ser evidentemente extensiva a los hijos, si hay hijos. A los efectos de la oponibilidad de terceras personas no involucradas en el vínculo matrimonial, la vía jurídica es a través del registro. Por ello, es importante que usted esté asesorado de un abogado diligente que, una vez que ha obtenido la sentencia y que ha tenido la precaución de colocar en el escrito del libelo de la disolución del matrimonio que le sean otorgadas las copias certificadas para hacer el trámite, vaya justamente a estas instituciones a consignar estas copias certificadas para que sean insertadas en los libros correspondientes y quede la nota de inclusión en cuanto a este cambio de su estado civil y en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial. Imagínese que usted se divorcia y no lleva la sentencia al registro. Su expareja se involucra en una transacción que puede resultar una transacción monetaria importante, pero que puede tener algunas aristas de ilicitud. Entonces se inicia una investigación penal producto de esta negociación, y la forma en la que se materializa justamente la transacción implicará la traza de los involucrados. Entonces, si usted no ha dejado constancia que ya no tiene un vínculo jurídico con esta persona, puede estar involucrado de manera colateral en esta investigación. Ejemplo sencillo, pueden ser muchísimas más cosas las que puedan ocurrir en torno a los bienes y que usted perfectamente se puede evitar con tan solo llevar la sentencia, la copia certificada de la sentencia al registro que queda ahí mismo en el edificio nacional de acá de la ciudad de Barquisimeto, si nos está sintonizando desde acá, para hacer lo propio. Si nos sintonizas desde otro estado, te cuento que cada circunscripción judicial tiene tanto sus tribunales como sus registros principales, generalmente, si no en el mismo lugar, por lo menos cercanos. Y en este sentido, lo que se tiene que hacer es justamente la materialización de este trámite. Exíjale al abogado al cual contrató para llevar a cabo esta disolución del vínculo matrimonial la constancia de la consignación en el registro correspondiente, o incluso ingrese al portal del registro a los fines de que usted verifique si está debidamente consignada esta sentencia y valorada desde el punto de vista jurídico en su inclusión a los fines de ratificar la disolución del Estado civil. Espero haber respondido a su inquietud y no se vayan, porque al regreso vamos a responder a la segunda pregunta acá en Jurídicamente Hablando. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de las preguntas que nos han enviado y que tienen que ver con diferentes áreas del mundo jurídico. En este momento hay una pregunta bien particular y que se relaciona con algo que comúnmente las personas hacen, y es el tema de organizarse a nivel privado para obtener dividendos, para obtener ahorros, específicamente la figura de los llamados bolsos de ahorro. Dice así: si me anoté a un bolso y no me pagaron, ¿puedo denunciar a la persona por estafa? Fíjense ustedes, el tema de lo que tiene que ver con la captación de recursos del público es algo que es exclusivo de la banca nacional. ¿Qué significa eso de captar recursos del público? Cuando yo recibo dinero
de otra persona con el fin de hacer un ahorro o con el fin de hacer una inversión con una promesa de un pago de un interés, yo estoy haciendo una transacción que es propia de la banca nacional. ¿Por qué razón existen leyes especializadas en la regulación de las actividades que tienen que ver con el ámbito financiero a nivel bancario? Porque es necesario que los estados de los países regulen justamente estas transacciones y estas actuaciones llevadas por los particulares, porque si no, cualquier persona entonces va a fungir como un banco. ¿Y cuál es la garantía para los individuos que depositan su dinero o hacen inversiones en la banca nacional? Justamente la garantía es que al ser una institución supervisada por la Superintendencia de Banco, entonces tendrá como responder desde el punto de vista legal con una garantía pecuniaria en el caso de que usted quiera un buen día retirar todos sus ahorros, por ponerle un ejemplo. En el supuesto negado que a una entidad bancaria entren una cantidad de criminales y roben la bóveda, las bancas se encuentran reaseguradas con otras compañías que son las que avalan la restitución del papel moneda o de los títulos valores que pudieran haber sido objetos de la delincuencia, por llamarlo de una forma. Y esto es así porque esta es la manera en la cual todos los estados han decidido organizarse en todo lo que tiene que ver con la materia financiera a nivel bancario. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando las personas a nivel particular se organizan para crear un bolso, para crear un sistema de ahorro o para crear un sistema de inversión, en donde en algunos casos ofrecen unos intereses que pueden resultar muy atractivos, pero que desde el punto de vista financiero son difíciles de alcanzar en tan corto tiempo, entonces nos damos cuenta que aquí hay un riesgo. Y el riesgo justamente viene en el entender que la persona que está recibiendo estos recursos no tiene un aval financiero ni una garantía presupuestaria con la cual pueda responder ante una eventualidad. No es un secreto para nadie que el tema de los bolsos ha sido una forma de ahorro que yo llamo una forma artesanal, una forma en algunos casos altamente riesgosa, porque si bien es cierto, tú como individuo puedes ser absolutamente responsable con el manejo de tu dinero, no es menos cierto que tú no puedes poner, en este caso, las manos en el fuego por otra persona que no depende de ti. Entonces tú no sabes hasta qué punto las otras personas que involucran ese círculo o ese llamado bolso son iguales de responsables con el dinero como lo eres tú. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque es acá donde viene justamente este riesgo. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que existen entonces responsabilidades tanto de la persona que organiza el famoso bolso como de las otras personas que no cancelaron. Y hay algo bien interesante en materia de ley y es el hecho de que esto podría ser una transacción de carácter mercantil. Esto podría convertirse en una especie de contrato entre ustedes, entre los integrantes de este bolso, en donde se habla de una especie de inversión con unas cuotas y con unas cosas, pero lamentablemente al tratarse de la captación de recursos del público, antes que una estafa, se está cometiendo es el delito de captación indebida de recursos del público. ¿Por qué? Porque las personas que no conforman una persona jurídica, que no representan una entidad financiera en un estado, no tienen autorización del único ente que está en la potestad de conceder estos permisos, que es la Superintendencia de Banco, para recibir dinero de otras personas, ni mucho menos para ofrecer un interés. ¿Han visto por ahí algunos casos en donde las personas hacen bolsos que tienen incluso el pago de un interés? ¿De dónde sale ese interés? Y matemáticamente todo está calculado. Si hay 10 personas que entregan $100, entonces esos $100 se tienen que convertir en 1000. ¿Cómo es que en algunos casos entonces ofrecen un poquito más bajo una figura de inversión? ¿O cómo es que en algunos casos hasta ofrecen menos? ¿Sí? Y por esto es aquí todas estas irregularidades que tienen justamente que ser reguladas desde el punto de vista legal.
Por esto le invito entonces a que si siente que esta persona no ha cumplido con el deber de la restitución de lo que se suponía que le competía por el tema del ahorro acumulado, entonces la denuncie, pero no la va a denunciar por estafa. La denuncia se la van a procesar es justamente por la captación indebida de los recursos del público. ¿Y por qué no es una estafa? No lo catalogo como una estafa de primera mano, ¿ok? Habría que hacer una investigación más profunda porque la estafa implicará un engaño. La estafa implica que el autor del delito desde el principio de la negociación sabe que hay un ardid, o sea, tiene una mala intención y sabe que algo está mal, que no se lo dice a usted, que de habérselo dicho, usted no hacía el negocio. Por ejemplo, si yo estoy entonces haciendo este famoso bolso y sé que las últimas 3 personas que están en el bolso son unas personas que no son de fiar financieramente, pero sin embargo yo le dije a usted que se inscribiera, que estas personas le iban a pagar. Esa podría ser una condición, pero en el caso de que la persona que está organizando este famoso bolso actúa desde la buena fe de entender que todos los involucrados van a ser responsables, la conducta que está cometiendo es la captación indebida de los recursos del público. Y si es investigada penalmente es justamente por este delito. Las acciones que se puedan tomar en contra de estas personas que no devuelven dinero que les ha sido entregado sin contar, repito, con la autorización legal para captar este dinero, son infinitas. Usted puede incluso demandar civilmente, usted puede tratar de llegar a una mediación extrajudicial en donde la persona se comprometa mediante algunos plazos, mediante algún contrato, mediante algunas letras de cambio, en fin. Por un tema de dinero, yo siempre le digo a mis clientes que siempre hay vías jurídicas, lícitas, para organizar lo que tiene que ver con deuda. Pero lo que se debe saber es que ningún sistema financiero de captar recursos del público, llámese en este caso bolso, flor de la abundancia o cualquier pirámide, cualquiera de estas figuras de ahorro que no dan una garantía, no son seguras, son riesgos aceptados socialmente que pueden incurrir justamente en la pérdida del dinero que usted con mucho sacrificio entonces se ganó. Por esta razón, aunque no sea de la misma forma rápida en la que la mayoría de las personas desean, la invitación es que haga su ahorro normal. Si usted tiene la capacidad de entregar mes a mes un dinero a una persona o semana a semana un dinero a una persona para que al cabo de tantas semanas usted reciba una cantidad, entonces ahórrelo. Ustedes me dirán, bueno, pero es que el beneficio del bolso es que te dan un número y quizás el número es anterior a la cuota. Por ejemplo, yo recibí el número 2 y son 10 cuotas, significa que voy a recibir el dinero en este momento. Sí, pero es que ese es justamente el riesgo que viene implícito, tanto para usted como para las otras personas. Porque ¿qué ocurre si usted al recibir este dinero, luego de esto fallece? O luego de esto se hace insolvente y no tiene cómo cancelar las 8 cuotas que quedan pendientes. Por esta razón, el Estado venezolano regula esta figura a través de la Ley General de Bancos y no podemos utilizar nosotros figuras privadas que nos pueden colocar ante la comisión de un hecho punible. Espero haber dado respuesta a su inquietud y al regreso responderemos a la tercera pregunta acá en Derecho a tu Alcance. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance respondiendo las preguntas que gentilmente nos han enviado y que día a día nos acercan más a conocer qué es lo que tiene que ver con nuestra realidad jurídica. En este momento vamos a hablar sobre maltrato animal y súper interesante esta pregunta que indica dónde y cómo se ventilan los casos de maltrato animal. Fíjense ustedes, en esta materia tan delicada, hay algo bien interesante que debemos partir en cuanto a su análisis y es el estado de peligrosidad de un individuo que es capaz de maltratar a un animal indefenso. ¿Y por qué digo esto? El derecho penal es una forma de control social y como quiera que las personas que vivimos en sociedad hemos acatado a través del contrato social el responder a esas normas que establece el Código Penal sobre lo que podemos y no podemos hacer, y si lo hacemos entonces tendremos una sanción. El tema del maltrato animal es una de las cosas que nos puede ayudar a medir los estados de peligrosidad de un individuo, porque
Si bien no se trata de una vida humana, se trata de una vida, se trata de un ser indefenso y que al analizar la conducta de un individuo que es capaz de hacerle daño a un animal que no tiene las herramientas para defenderse, entonces allí como sociedad podemos tener un interés predictivo en darnos cuenta qué clase de individuo es ese y qué tan riesgo puede significar para nosotros el encontrarnos cerca de él o de ella. El tema del maltrato animal es un tema complejo porque no se circunscribe solamente a los perritos o a los gaticos. De hecho, hay personas que pueden maltratar cualquier otro tipo de fauna silvestre o doméstica, y esto evidentemente entonces coloca en la alarma pública a las personas que puedan tener conocimiento de ello. ¿A qué les invito y de qué manera se puede procesar este tipo de situaciones? Fíjense que algo que se está haciendo muy común es el hecho de generar contenido a través de los diferentes dispositivos móviles que todas las personas tienen. Muchas personas, sin necesidad de ser periodistas, prácticamente se han convertido en paparazzi porque el tener un teléfono a la mano con, la mayoría de los casos, buena resolución y con memoria suficiente para grabar contenido audiovisual, te permite justamente poder hacer lo necesario para grabar en tiempo real las situaciones que quieres denunciar. Fíjense que no es lo mismo hablar de un hecho en donde se formula una denuncia por algo que nos contaron a algo que nosotros tenemos en nuestros dispositivos. Vimos a nuestro vecino haciéndole daño a un perrito, a un gatico, a cualquier animal, o escuchamos a través de las paredes los ladridos, en este caso los aullidos de dolor o cualquier tipo de muestra sonora que evidencie que una mascota está siendo maltratada, en el caso de la fauna doméstica. Entonces nosotros podemos grabar contenido audiovisual que ayude a demostrar que este hecho ha pasado. También se ha visto que a nivel público se ha mediatizado justamente este tipo de conductas, se han elevado a conocimiento de las autoridades de investigación penal del país este tipo de situaciones porque son evidentemente alarmantes, pero si ese es su caso y usted está en conocimiento de una situación de esta, debe saber que cualquier organismo puede ser receptor de este tipo de denuncias. Usted, de hecho, si tiene cerca una comisaría de policía o un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas o una sede del Ministerio Público, puede ir y denunciar. Incluso si usted ve un punto de control de la Guardia Nacional y usted sabe de una persona que está cometiendo este tipo de conductas, usted perfectamente puede ir y establecer categóricamente qué fue lo que pasó. ¿A qué le invito yo? A que lo haga de una manera responsable. No se trata de denunciar presunciones. Se trata de denunciar cosas que realmente se saben que están ocurriendo, porque interponer una denuncia penal en contra de una persona viene o trae aparejado con posibles consecuencias legales, por ejemplo, por la calumnia. Cuando denunciamos algo que sabemos que no ocurrió y sometemos a una persona a una investigación penal y además hacemos que el Estado venezolano active sus vías jurisdiccionales de investigación, entonces estamos calumniando a una persona y podemos ser nosotros los que terminamos investigados. Pero si ese no es su caso y realmente está completamente consciente de que hay animales en peligro y de que esta persona en sí misma tiene muy poca falta de control de los niveles de tolerancia a la frustración y constantemente se altera o no sé, quizás a través del consumo de algún tipo de sustancia, puede ser alcohol o puede ser droga, su conducta se modifica hacia volverse o tornarse violenta, entonces usted está en el deber de formular esta denuncia. Podrían preguntarme qué hacer en aquellos casos en donde no quiere que la persona sepa que usted fue quien lo denunció. Pues esto también es perfectamente controlable en el Estado venezolano y tiene que ver con la potestad de que en lugar de colocar todos sus datos en la hoja de denuncia se coloquen solamente sus iniciales y los datos del denunciante se coloquen en una hoja aparte, ello en virtud de lo que tiene que ver con el derecho de la víctima, testigos y demás sujetos procesales a ser representados jurídicamente en cuanto a la protección de su identidad. El temor a las represalias, entiendo que es un temor que no es infundado, es un temor que se responsabiliza o viene a ser la resultante de una conducta agresiva de una persona que podemos
que sabemos que puede arremeter contra nosotros, así como lo ha hecho contra un animalito indefenso. Pero el deber desde el punto de vista ciudadano que cada uno de nosotros tenemos al poner en conocimiento a las autoridades de un hecho de este tipo, pues es mucho más grande que esta situación, amén de lo que les acabo de decir en cuanto a la factibilidad de que protejan su identidad. También, de hecho, existen líneas telefónicas para denuncias anónimas. Cada portal de cada cuerpo de investigaciones, de cada organismo de seguridad, de política criminal o de patrullaje preventivo tiene números telefónicos de acceso en donde usted puede hacer de conocimiento público lo que está ocurriendo, pero siempre desde la postura de que lo que está pasando sea algo factible, sea algo real y constituya realmente un riesgo para ese individuo. ¿Qué ocurrirá con esa persona? ¿Qué ocurrirá con esos animalitos? Bueno, en el mejor de los casos, si todavía se encuentran con vida, entonces serán rescatados y colocados en un refugio en donde les den el tratamiento correcto y con mayor suerte, pues pasarán a ser parte de una familia amorosa quien les termine de dar una calidad de vida óptima, la que merecían. ¿Y con este individuo qué pasará? Pues será llevado al sometimiento de la investigación en donde será necesario estudiar su nivel de peligrosidad, verificar hasta qué punto se encuentra bien de salud mental y constatar en qué nivel constituye un peligro para sí mismo, para otras mascotas o para otros individuos. La judicialización de estos casos es muy importante porque, si se quiere, es una forma de hacer control social, de prevenir daños mayores y que se necesitan los efectos sociales para evitar que una persona como esta entonces continúe en la proliferación de este delito. En materia de agresiones a animales, ocurre que la persona va satisfaciendo ese deseo morboso y evidentemente reprochable de hacerle daño a este ser vivo y luego esto se va incrementando. De hecho, podríamos hasta decir que en muchos casos un agresor de animales, un maltratador de animales, lo hace de manera serial, lo hace serializado. Se calma por un tiempo, luego se enfría, como se conoce en perfilación criminal, y vuelve a hacerlo. Pero la cuestión es que puede volver a hacerlo contra otras mascotas y quizás esa sensación que se ha ido alimentando en esa persona ya luego no satisfaga y va a querer hacerlo quizás contra más animales o peor aún, contra otras personas. Por ello es tan necesario que este tipo de conductas sean controladas a los fines de evitar que se repercutan y perpetúen y además que se repitan en otros individuos. Porque cuando hablamos del derecho penal como una forma de control social, estamos recordando que las personas son controladas al observar qué le ocurrió a otra persona con una conducta similar. Entonces, mi invitación para usted es que si puede hacer un registro fílmico de lo que está ocurriendo, lo haga porque esto le daría más soporte y ayudaría más a los investigadores y que se atreva justamente a formular esta denuncia, no solo por esos pequeños animalitos, sino por esa misma persona que quizás aún esté a tiempo de evitar convertirse en un delincuente de mayor peligrosidad y a usted que lo tiene cerca y que probablemente esté corriendo un peligro con estar rodeada de este individuo. Al regreso responderemos a la cuarta y última pregunta acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas. De vuelta en Derecho a tu Alcance contestando esas preguntas que nos han enviado y que tienen que ver con esas dudas jurídicas que quizás le puedan servir a otras personas porque pueden estar pasando por una situación similar. Esta pregunta tiene que ver con la prescripción de los delitos y me encanta que la hagan porque hay casos que no solo pasan en películas, que pasan en la vida real y que tienen que ver con lo que nos están indicando acá. Fíjense lo que dice. Si una persona comete un delito y se esconde por 20 años, puede ser llevada a la cárcel. Fíjense qué interesante todo lo que tiene que ver con el tema de la prescripción. Cuando hablamos de los delitos, existirán dos tipos de delitos. Los delitos que son prescriptibles y los que no prescriben. Los delitos que no prescriben son delitos que se persiguen durante toda la vida. Es decir, son delitos imprescriptibles
que pueden ser perseguidos hoy, mañana y durante el tiempo en el que la persona todavía se encuentre viva. Pero en el caso de los delitos que no tienen esta condición, entonces sí estamos hablando de la posibilidad de que con el transcurso del tiempo ya no tenga la persona o el Estado venezolano como titular de la acción penal la capacidad de aprehender a este individuo o de perseguirlo penalmente porque ya pasó el tiempo de persecución. Imaginen un alimento. Los alimentos tienen un tiempo de caducidad. Las leches, por ejemplo, los lácteos, tienen una fecha de vencimiento. Entonces usted sabe que durante ese tiempo lo puede consumir, pero transcurrido este ya no lo puede consumir, por lo menos no está apto para el consumo humano. Igual ocurre con el tema de algunos delitos. Imaginemos que el delito que esta persona cometió es un delito de estafa. Si esta persona se encerró 20 años por un delito de estafa, debo decirle que perdió 15 años de su vida. Y ojo con esto, porque no quiero que se malinterprete que estoy invitando a las personas a que cometan delitos y se encierren en sus casas, porque en realidad esto no es una forma de reinserción social y no es una forma de que la persona que delinque pague su deuda con la sociedad. Pero si hay que ser legalistas, hay que establecer la importancia que tiene del debido proceso y de las garantías constitucionales en un Estado como el nuestro, en donde se respeta la primacía de la ley. Y la ley establece el tiempo de pena de cada delito. No le puedo responder específicamente a esta pregunta porque no sé cuál es el delito que cometió y dependiendo del delito, entonces habrá un tiempo en el cual prescribe o no. Pero puedo indicarle que la mayoría de los tipos penales de los que tienen un carácter de prescripción, con un paso de tiempo tan largo como 20 años, probablemente ya estén prescritos. ¿A qué le invito? A que vaya. Búsquese un código penal o busque en Google el delito que la persona cometió y revise la pena que ese delito trae. Todos los delitos tienen al final de su descripción una consecuencia y esa es la pena. Entonces va a encontrar dos números allí. Va a decir el legislador, quien cometa tal y cual conducta será sancionado con pena de prisión de tanto a tantos años. Imaginemos, esto es un ejercicio súper práctico que le puede servir para el análisis de cualquier otro tipo de delito. Si a usted le dicen que usted será condenado a una pena de prisión de 2 a 4 años si comete una conducta, entonces usted agarra y suma 2 más 4 y esos son 6 años. Y a esos 6 años le va a sacar lo que se denomina la media, la mitad. ¿Y por qué la mitad? Porque esa es la pena de la que se parte para calcular lo que se denomina en derecho penal la dosimetría. Entonces la mitad de 6 son 3. 3 años sería el tiempo que la persona por cometer una conducta particular sería entonces condenado. ¿En cuánto tiempo prescribe la persecución penal de un delito de 3 años? Bueno, por lo menos se requiere que haya transcurrido el doble de ese tiempo sin que el Estado haya hecho nada para la persecución. Porque aquí hay otro elemento y es súper importante. No se trata nada más de encerrarse en una casa, no sé, en un sótano, una cosa así, y ya considerar que la persona nada más va a esperar el transcurso del tiempo. No, se trata de que no se haya hecho nada en la investigación para tratar de encontrar a esta persona. ¿Por qué? Porque los actos que tienen que ver con cada uno de los elementos para perseguir a un individuo, sin duda tienen una interrupción de la prescripción. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada delito, habrán actos que interrumpirán ese paso del tiempo. Y quizás esa persona salga luego de 20 años de haber estado escondido, pero esa persona tenía una orden de captura y esa persona tenía una investigación completamente llevada a cabo en donde el Estado venezolano hizo todo lo necesario para ver qué es lo que había allí. Le repito, cada caso es muy particular. En derecho penal nosotros nunca utilizamos la analogía, es decir, las cosas aunque se parezcan no pueden ser iguales en derecho penal, porque cada caso es muy particular. Mi consejo para usted es que se comunique a través de nosotros y nos indique exactamente cuál fue el delito que se cometió e incluso permita que se haga la verificación de la existencia o no del expediente, porque sí, probablemente en algunos casos esto haya transcurrido un tiempo para declarar la extinción de la acción penal, pero ¿qué pasa si no?
¿Qué pasa entonces si esta persona todavía tiene la deuda social? O si, mejor dicho, durante todo este tiempo esa persona reflexionó y cayó en cuenta, quizás por el deber divino, si es creyente, de pagar su deuda moral ante Dios y ante la sociedad, que es un momento de hacer lo propio. Todo esto resulta necesario analizar, y por eso es importante que sepan que ciertamente existe la figura de la prescripción como una manera de proteger a las personas de que no sean perseguidas durante toda su vida, pero también tiene que ver con una consecuencia de que el Estado no haya hecho nada. Si es el Estado quien no ha hecho nada para garantizar la persecución y la aprehensión de un individuo, entonces allí sí podríamos hablar de prescripciones. Pero si por el contrario el Estado ha sido diligente, se han iniciado las investigaciones, se han librado las capturas, se han hecho las citaciones correspondientes, aquí el escenario puede cambiar. Cada uno de los casos tiene una respuesta particular y cada una de tus inquietudes debe ser analizada en el marco jurídico que corresponde, y para eso está creado este espacio. La invitación es para la próxima semana para que sigamos respondiendo a esas inquietudes que tienes y para que toquemos cada uno de los temas que son de interés desde el punto de vista legal, pero sobre todo para que tú te enteres y te convenzas que el derecho está a tu alcance.